El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenos días. Nosotros somos la doctora Diana y el doctor Fernando y el día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema muy importante en México y en todo el mundo, que es la diabetes, cómo prevenirla y sus principales complicaciones. Bueno, la diabetes es una de las enfermedades más comunes en el mundo y una de las causas más importantes de carga económica a los servicios de salud pública. Actualmente en México se estima que alrededor del 15% de la población adulta padece esta enfermedad y afecta aproximadamente a 14 millones de adultos. Sin embargo, estas cifras incluso pueden ser menores a las reales, ya que en muchas ocasiones los pacientes no se diagnostican, por lo cual no se cuenta con la información de estos datos. Ok, ¿y qué tan, yo te quería preguntar, Diana, por ejemplo, en tu consulta, qué tan común es que veas pacientes con diabetes? ¿Es muy frecuente o es raro? Sí, pues de hecho la diabetes es el principal motivo de consulta en medicina interna. Em, Generalmente yo veo a pacientes que llegan ya con sintomatología de diabetes, es decir, que llegan con mucha sed, con mucha hambre o cansancio. Esto nos habla por lo general de una diabetes que ya está avanzada. Ujú. O también en ocasiones me llegan pacientes que se realizaron algún estudio de check-up y se encuentran sus niveles de glucosa por encima del valor normal. Entonces llegan conmigo para ahora sí que hacer el diagnóstico de diabetes o el diagnóstico de prediabetes e iniciar un manejo temprano y un manejo oportuno. Ajá, este segundo escenario que dijiste es como el mejor, ¿no? O sea, que alguien se haga un check-up y que salgan las cifras alteradas de glucosa, pero que todavía no tenga síntomas, ¿no? Eso sería mejor a que un paciente que ya llega con lo que dijiste ahorita como diabetes establecida, ¿no? Sí, así es. Lo mejor es que el paciente te llegue en etapas tempranas para evitar complicaciones. Y algo que también es muy importante mencionar es que por lo general ustedes escuchan que los síntomas más comunes de la diabetes son mucha sed, mucha hambre o muchas ganas de orinar. Sin embargo, estos síntomas Ujú. cuando se presentan nos hablan de una diabetes que ya está avanzada y que por lo general llega con unas cifras de glucosa arriba de 200. Entonces, la diabetes en sí al inicio es asintomática y eso es lo más importante que hay que hacer conciencia a nuestros pacientes de que no por el hecho de que te sientas bien o de que no tengas ninguna manifestación, no tienes esta enfermedad o esta condición y pues es importante detectarla de manera temprana, es decir, Ujú. sin síntomas para poder iniciar el tratamiento y prevenir todas las complicaciones, que realmente las complicaciones de la diabetes pues es lo que nos importa, ¿no? Sí, claro, o sea, evitar eso. ¿Y qué complicaciones son? O sea, ¿por qué en la diabetes? Porque la diabetes, haz de cuenta que es una alteración para controlar la glucosa, ¿no? O sea, el azúcar de tu sangre. Entonces los pacientes tienen el azúcar muy alto en la sangre, o sea, la glucosa, y eso va produciendo daño, ¿no? En diferentes órganos y tejidos y todo, pero como qué complicaciones tú ves frecuentemente en la consulta o cuáles son las más comunes, de qué se mueren los pacientes que tienen diabetes. Ujú. Ok, la glucosa, como todos sabemos, pues es un nutriente Ujú, básico para nuestro organismo, lo necesitan nuestras células para que ujú, las células puedan respirar. Sin embargo, cuando hay niveles muy altos o muy elevados de glucosa, estos resultan tóxicos a los vasos sanguíneos. ¿Y qué vasos ujú. sanguíneos pueden afectar? Pues básicamente de cualquier localización. Puede afectar los vasos del corazón, los vasos del riñón, los vasos del ojo, etcétera, y dependiendo de la afectación que ocurra, pues van a ser las complicaciones que podemos Sí. ver. Ujú. La principal complicación por mucho y que de hecho representa la principal causa de muerte aquí y en todo el mundo, hasta el 50% de las muertes en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular, Ujú. que la enfermedad cardiovascular pues básicamente se puede presentar como una angina estable, es decir, una cardiopatía crónica o ya como un síndrome coronario agudo, es decir, como una angina inestable Como el típico o infarto, ¿no? Que se ve así en la tele o así, ¿no? Que es el paciente que ya tiene mucho dolor
y que llega al hospital y así, ¿no? Así es, como una angina inestable o ya un infarto propiamente. Entonces, esa es la causa más común o la complicación más común asociada a diabetes y pues es lo que queremos Como la más evitar. importante, ¿no? La que se quiere evitar. Ajá. Y luego, pues sí, o sea, en el cuerpo humano prácticamente todos los órganos tienen sangre, o sea, tienen vasculatura, tienen arterias, venas, etcétera. Entonces, pues sí, es una enfermedad de diabetes en la que se dañan los vasos sanguíneos, pues se pueden afectar prácticamente todos los órganos, ¿no? Así es. De hecho, también otra de las complicaciones más comunes es la retinopatía diabética, que es básicamente afectación de los vasos de la retina y que si no se detecta a tiempo o si progresa puede generar ceguera. De hecho, es la causa más común de ceguera prevenible, es decir, de ceguera que se puede prevenir en todo el mundo. Y otra complicación también muy común es que puede afectar la vasculatura de los riñones, produciendo a la larga enfermedad renal crónica o la llamada insuficiencia renal, que nuevamente es una de las causas más comunes de enfermedad renal crónica y de necesidad de diálisis en el mundo. Entonces, si ven, muchas de las complicaciones de la diabetes representan las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo y que pueden ser prevenibles. Por eso es que es tan importante detectar la diabetes a tiempo para dar un manejo oportuno y prevenir todas estas complicaciones. Sí, claro. Sí, la diabetes está asociada, aparte de infartos y todo eso, también está asociada a cáncer, por ejemplo, a leucemias, digo, hablando un poco de linfomas, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué tendrían que hacer las personas? O sea, más o menos, ¿qué estudios se tendrían que pedir? O sea, que se tomen que un perfil de lípidos, un perfil bioquímico para ver la glucosa, o qué se tendrían que tomar los pacientes. Ok, para hacer el diagnóstico de diabetes, la verdad es que es muy fácil. Ahorita la mayoría de las personas o muchas personas ya contamos con glucómetros en casa, es decir, con tiritas reactivas para checar cómo está el azúcar en un momento dado. Entonces, si tú te tomas el azúcar en cualquier momento del día, independientemente de si has comido o estás en ayuno y esta glucosa sale arriba de 200, ese es un criterio de diagnóstico de diabetes. Otro criterio es que cuando estés en ayuno, no hayas consumido alimentos por lo menos por 8 horas, te tomes la glucosa y esté arriba de 126, ese es otro criterio. Y ya otras pruebas que te puedes realizar, pero que ya serían específicamente en el laboratorio, es la medición de la hemoglobina glicosilada, que es una medición que nos ayuda a ver cómo se ha comportado la glucosa en los últimos 3 meses. Entonces es un parámetro un poquito más confiable. Si se encuentra arriba de 6.5%, ese es criterio de diabetes. Y la otra es una prueba de tolerancia a la glucosa, en el cual acudes al laboratorio, te checan primero la glucosa en ayunas, en un ayuno mínimo de 8 horas. Y después te dan a tomar un liquidito con glucosa, con 50 o 75 gramos de glucosa, dependiendo de la prueba, y te toman la glucosa a la hora y a las 2 horas. Si tienes algunos parámetros fuera del rango establecido, ahí ya se considera como diabetes. Entonces, el hecho de que tú tengas 2 de estos 4 estudios de laboratorio anormales, ya con esto ya podemos confirmar un diagnóstico de diabetes e iniciar tratamiento. Así es. Y por ejemplo, ya ves que la diabetes muchas veces está acompañada de otras comorbilidades, ¿no? O sea, que tienen hipertensión, diabetes, pueden tener dislipidemia, o sea, el colesterol alto, el colesterol malo alto, el bueno bajo, etcétera, ¿no? Como que hay muchas cosas que se acompañan, pero ¿a ti te llegan pacientes que tienen muchas de esas comorbilidades? ¿O te han tocado, por ejemplo, pacientes que tú al quitarles la obesidad, al tratar la obesidad, se les corrige lo de la diabetes? ¿O no has tenido pacientes así? Sí, la verdad es que muchas veces la diabetes está asociada a un estado de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina, la principal causa es un estado de sobrepeso o de obesidad. Entonces, muchos pacientes tienen la falsa creencia de que si te hacen diagnóstico de diabetes ya vas a requerir tratamiento de por vida. Y esto no es así. Sí, es verdad que vamos a tener que mantenernos siempre
cuidando nuestra alimentación, Claro. haciendo ejercicio, Sí, etcétera. pero pues lo que siempre tenemos que hacer, ¿no? O sea, Así es, ujú. pero la diabetes sí puede llegar a estar en un estado de remisión. Y sí, es muy común que los pacientes con diabetes, aparte de esta enfermedad, lleguen a lo mejor con hipertensión, con alteración en el colesterol, alteración en los triglicéridos, pero una vez que tú tratas la raíz del problema, que en la mayoría de las veces es el sobrepeso o la obesidad, Ujú, exacto. las demás comorbilidades se Se pueden empiezan a controlar. mejorar y se pueden Así, controlar por completo. así es. Ok, y de tratamientos, por ejemplo, cosas, porque digo, en la clínica pasa muy frecuente, tipo como mitos, ¿no? De que la insulina te puede dejar ciego, por ejemplo, cosas así. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, ese es un mito o es una creencia entre muchos pacientes, el temor a la insulina. Tienen miedo de colocarse la insulina por varias complicaciones que les han dicho que pueden pasar y una de las más comunes es que se pueden quedar ciego. Y esto es totalmente al contrario. Si no te tratas la diabetes a largo plazo, puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y provocando ceguera. Entonces, la diabetes mal controlada, esa sí es la que te puede generar ceguera, pero el tratamiento con la insulina no. Sí, eso no, nada que ver. También por ejemplo, nosotros en hematología que vemos pacientes con linfomas, con leucemia o así, que le tenemos que dar tratamientos de quimioterapia, pues es muy frecuente que sean personas que tienen diabetes, ¿verdad? Sí. Entonces, también hay mucho descontrol de la glucosa a través de medicamentos y todo eso, que eso es a mí lo que me toca ver más, ¿no? Ok, Es controles agudos de diabetes porque se están descontrolando pues, por la enfermedad o por la quimioterapia que le estamos dando, ok. etcétera, ¿no? Ok, sí, es muy común también que los pacientes con cáncer tengan diabetes y es muy importante que en estos pacientes específicamente se controle bien su enfermedad, su diabetes, pues. ¿Por qué? Porque un mal control de la glucemia se asocia a peores desenlaces en cuanto a la respuesta al tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Entonces, por eso es bien importante que los pacientes con neoplasias, con cáncer, con leucemia, con linfoma, también tengan controladas el resto de sus comorbilidades, principalmente la diabetes en este caso. Muy bien. Y también especificar que estamos hablando de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Así es, Porque la hay diabetes tipo varios 2. tipos de diabetes. Sí. La diabetes tipo 1, pues no es de personas por lo general que estén, o sea, que tengan obesidad o que tengan sobrepeso, ¿verdad? Ajá. Es más autoinmune. Ujú. Sí, hablando de la diabetes, generalmente los pacientes o las personas piensan o pueden pensar que solamente existe un tipo de diabetes, sin embargo, hay hasta 5 tipos de diabetes documentada. La diabetes más común por mucho, pues es la diabetes tipo 2, que es la que todos conocemos, que está asociada a la resistencia a la insulina, al sobrepeso o a la obesidad. Y que por lo general, bien importante, por lo general al inicio no da síntomas, entonces suele ser asintomática y ya si un paciente llega a presentarse con muchas ganas de orinar, con mucha sed, con mucha hambre, eso ya nos habla de una diabetes avanzada y que ya requiere de ciertos tratamientos. Por otra parte, la diabetes tipo 1 es una diabetes de origen autoinmune, es decir, que tu propio cuerpo produce ciertos anticuerpos que atacan de manera directa las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Por lo tanto, conforme avanza el tiempo, las reservas de insulina van bajando y por lo tanto la glucosa en sangre va subiendo y pues eso es lo que puede generar ya la sintomatología. De hecho, estos pacientes sí suelen presentar de manera común los síntomas de poliuria, es decir, muchas ganas de orinar, mucha sed, mucha hambre de manera temprana. Y otros tipos de diabetes un poquito menos comunes, pero que también hay que tener ciertos cuidados, es la diabetes gestacional, que esta es básicamente una diabetes que se detecta por primera vez en el embarazo. En pacientes mexicanas es sumamente común, incluso en pacientes que se embaracen y que antes del embarazo tengan peso normal o mantengan peso normal. Es muy común solamente por el hecho de ser mexicanos o latinoamericanos. Tenemos más riesgo de presentarla por ciertas carga genética, mutaciones ¿no? o cargas genéticas que ya tenemos. Sí, como Así es. pleomorfismos. Así es. Otro tipo de diabetes que cada vez va siendo más común es la diabetes tipo LADA. ¿Qué es esta diabetes? Es básicamente una diabetes igualmente de origen autoinmune como la diabetes tipo 1, pero que suele debutar en adolescencia tardía o adultez temprana. Y algo muy importante por lo que se caracteriza esta diabetes es que por lo general
tienes al paciente que está bien controlado con dieta, con ejercicio, con metformina y de repente, pum, se descontrola y no se puede controlar con nada, requiriendo insulina. ¿Y por qué pasa así? Porque la destrucción de las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir La insulina, se van destruyendo, pero de una manera más lenta y más O sea, es como un tipo 1, pero que se tarda más. Haz de Así cuenta. es, más paulatina o más lenta que la diabetes tipo 1, justamente. Entonces, Sí. este tipo de diabetes también, su prevalencia ha estado aumentando muchísimo en la población y una pista muy importante que ustedes pueden considerar es esa, de que tienen muy buen control y de pronto se descontrolan y no hay nada que les pueda hacer que mejoren. Muy bien. Oye, y hablando un poquito de tratamiento, por ejemplo, ¿cuál sería el medicamento que tú recetas más así para todo lo que tiene que ver con la resistencia a la insulina, lo que tiene que ver, pues, o sea, una persona con diabetes tipo 2, ¿qué es el tratamiento así más básico que les das? Ajá. ¿O cómo los tratas? Sí, pues mira, lo básico, lo más importante es dieta. La mejor dieta actual es la dieta mediterránea, es la que más beneficios cardiovasculares tiene. El ejercicio es súper importante. De hecho, hay muchos pacientes que no controlan sus niveles de glucosa y que después de hacer ejercicio, ahora sí ya que lo empiezan a mejorar, y lo mínimo recomendado de ejercicio para empezar a ver estas mejorías en el control de glucosa es hacer 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana Ok. y 75 minutos de ejercicio de fuerza a la semana. Como pesas, Como cosas así. pesas, ligas, bandas de resistencia o ejercicios isométricos. Ajá, exacto, sí, Que si tú te fijas, la realidad es que es muy poquito tiempo. Vendrían siendo como 30 minutos de lunes a viernes. Sí, y de hecho es el tratamiento más efectivo, ¿no? O sea, Así es. realmente es el que más te puede controlar la glucosa y todo, pero pues bueno, es el más difícil Es el más porque son difícil hábitos, ¿verdad? Sí, así es un hábito que se tiene que ir Construyendo, haz de cuenta. construyendo poco a poco. Y bueno, ya después de la dieta y el ejercicio, la metformina suele dárseles de cajón a La todos los metformina. pacientes. Y la metformina es algo también bien importante que tienen que saber, es que no nos va a ayudar en sí a disminuir los niveles de glucosa, sino que más bien ayuda a mejorar la sensibilidad de las células a la insulina. Entonces, mejorando este evento clave de la resistencia a la insulina y por ende ya mejora Sí, o sea, los dicho de otra niveles de forma, glucosa. la metformina hace que funcione mejor la insulina de tu propio cuerpo, por así decir. Pero, digo, dentro de las complicaciones de los medicamentos para bajar la glucosa, pues es que se te baje mucho, ¿no? Así Y la es. metformina no tiene este efecto adverso, ¿verdad? Así es, la metformina no tiene este efecto adverso porque más bien ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y a evitar los picos de hiperglucemia o de glucosa elevada después de comer. Ya después, dependiendo de las características del paciente, de las cifras de glucosa con las que llegue, pues ya vemos si es necesario agregar otros medicamentos que ahora sí bajen el azúcar en sí. Así es. Y, por ejemplo, la metformina baja un poquito de peso, ¿verdad? Dicen que baja tantito, unos cuantos kilos. Sí, ¿Es verdad eso? Sí. ajá, la metformina te puede ayudar a bajar un poquito de peso y esto puede aumentarse o potenciarse aún más si el paciente está haciendo dieta y ejercicio. Claro. De hecho, por ejemplo, una de las recomendaciones más básicas en los pacientes con diabetes, que seguramente todos ya saben, pues es que tienen que bajar de peso. Pero la realidad es que incluso si tú logras bajar de un 5 a un 7% de tu peso corporal total Ok. inicial, con solamente que bajes ese porcentaje, ya puedes ver beneficios significativos en los controles de Sí, glucosa. si yo peso Entonces, 70, con que baje 3,5 kilos, haz de cuenta, ya empiezo a tener. sí, más o menos, ajá, con que bajes de un 5 a un 7%, ya se pueden empezar a ver mejorías en los niveles en los niveles de glucosa. Entonces, eso es algo también muy importante porque el hecho de tú darle metas establecidas a los pacientes, pues hace Muy bien. que ellos tengan a lo mejor mayor motivación, un mejor apego y con esto pues resultados más inmediatos a que si tú les dices, oye, pues haz ejercicio, pues haz Sí, dieta, en general, pues haz... ¿verdad? Es Exactamente. mejor hacerles tal vez como un plan, ¿no? O Así sea, es. un plan de alimentación, decirles, digo, también basado en lo que les gusta y todo, pero Ajá. un plan ya completo y ellos ya siguen la... Sí, es mejor ya darles como ciertas recomendaciones más puntuales para que ellos puedan pues seguirlas ya más fácil y ver Sí, esos y luego lo beneficios. incorporan a su propia... Digo, no es que se van a quedar haciendo eso toda la vida, sino que ya se hace un hábito, ¿no? Entonces Sí, como que ya saben qué porciones, que sí, que no, etcétera, ¿no? sí, así es.
así es. Bueno, y de las complicaciones que estábamos hablando al inicio, que si los infartos, el AVC, los medicamentos, por ejemplo, la metformina o los otros que existen, ya más nuevos obviamente, bajan el riesgo. O sea, hay medicamentos que te puedan como proteger el riñón o el corazón de la diabetes o así. Sí, justo hay ciertos medicamentos para tratar la diabetes que además de sus beneficios en controlar los niveles de glucosa, reducen la frecuencia de nefropatía diabética, de enfermedad cardiovascular, principalmente son los inhibidores de la SGLT2 como la dapaglifosina o Empaglifosina. empaglifosina, así Ujú. es. O los análogos de GLP-1 también, que es la semaglutida, por ejemplo. Entonces, es muy importante siempre cuando se va a iniciar el tratamiento del paciente, pues valorar el tiempo de evolución, su control glucémico, los factores de riesgo cardiovascular que pueda tener para elegir el medicamento más adecuado. Esos, los del GLP-1, son los mismos que se utilizan para bajar de peso. Sí, Sí. específicamente los análogos de GLP-1, principalmente la semaglutida, también tiene efectos para bajar de peso, sobre todo si se utilizan a ciertas dosis, lo cual puede ser muy beneficioso en pacientes con diabetes, pero también ahorita estos medicamentos ya se pueden utilizar incluso en pacientes con sobrepeso y obesidad sin diabetes y se ha visto que retardan el inicio de prediabetes o de diabetes o incluso lo evitan. Ok, ya te entendí. Sí, entonces es el mismo medicamento, nada más que tal vez cambias las dosis. Pero sí, o sea, el GLP-1 te puede ayudar a bajar de peso y pues eso hace que no se desarrolle todo el descontrol metabólico que te lleva a la diabetes, ¿verdad? Sí, Ok. sí, así es. Como les menciono, la verdad es que el sobrepeso y la obesidad juegan un papel fundamental en el desarrollo de la diabetes. La Ujú. mayoría de las veces la diabetes al inicio es asintomática, no presenta síntomas, por lo tanto es importante detectar a estos pacientes en esta fase con el fin de evitar todas las complicaciones potenciales. Entonces, pues esos fueron las principales características o los principales highlights de la diabetes. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, háganmelo saber y trataré de responderles a la brevedad. Y si les gustó esta información, por favor, síganos para más información de cómo cuidar tu salud de forma sencilla.